Bueno, pues muchas gracias por quedaros todos al coloquio con Itsacho. Primero, Itsacho, quería preguntarte, eh, habías sido creadora de obras de teatro con tu compañía La Tristura, que además ahora mismo tenéis una obra de Itsacho en el Centro Dramático Nacional. Y, y bueno, supongo que estaba ahí, ¿no? Como ese deseo de hacer algo. Cuéntame cómo fue ese germen. Claro, yo llevaba, como que pasé un poco mi veintena en el teatro, haciendo teatro pues, contemporáneo, dramático, como muy moderno y tal, y cuando empiezo el cine digo que es como que cuando cumplo 27, 28, empiezo a hacer como más pelis, más tele y cosas así, y siento un poco que mi treintena, después de este primer amor muy apasionado y muy exigente que es el teatro, y el teatro contemporáneo en España ni os hablo, pues empecé como a entrar más en el mundo también de los ilusos, ¿no? De todas estas pelis con Jonás, Trueba y los Ilusos Films, y empiezo a escribir también con él. Y digamos que un poco descubro una especie de familia donde me siento posible, ¿no? Dentro del mundo del cine. No tengo un perfil tampoco especialmente canónico, ¿no? Para la industria del audiovisual, entonces sentía que no acababa de encontrar mi lugar y de alguna forma cuando conozco esta filosofía del cine de los ilusos, luego he hecho muchas cosas más industriales y bueno, pues soy adaptativa, pues como todas, porque tenemos que comer. Pero sí que es cierto que siento que conozco de pronto una familia, una filosofía del cine, una forma de entenderlo, de hacerlo, una forma de producción también independiente, Ujú. donde yo siento que digo, ojo, esto yo lo comprendo, ¿no? Y no dista tanto de lo que yo llevo haciendo con mi compañía, con La Tristura, ¿no? Y entonces ahí, pues, digamos que en mi treintena me pongo a investigar más en esta faceta mía cinematográfica como actriz, como guionista también, no sintiéndome yo tampoco guionista profesional. O sea, yo no sé si me siento profesional en algo realmente, ¿no? Como que creo que he tenido una trayectoria muy particular. Seguramente luego todas lo son, pero yo no estudio en una escuela de cine, o sea, estudio arte dramático y me pongo a hacer teatro, no sé, como con mucha pasión y como sé, como puedo y lo que no sé me lo invento, ¿no? Y de alguna manera esta primera peli yo necesitaba mucho hacer algo mío propio. Ujú. Yo había venido firmando siempre en colectivo con mi compañía, con otras dos personas, y después había firmado con Jonás, ¿no? Guiones, y necesitaba muchísimo sentir y probarme que yo era capaz de hacer algo mío, siempre digo mejor o peor, pero mío, ¿no? Y creo que este proceso de hacer esta peli ha sido un camino muy potente de afirmación personal, ¿no? Lo primero. Y, jo, la verdad es que he recibido más amor y más comprensión de la que hubiera podido imaginar en un principio, ¿no? Es una peli súper posibilista, rodada en 15 jornadas, con un presupuesto súper acotado, hecho entre amigas, y de alguna forma jo, tiene un recorrido muy, muy afortunado, ¿no? Y eso, entonces nace pues, del deseo de hacer algo mío propio, también de juntar las dos pasiones un poco que han dominado mi vida, ¿no? El teatro y el cine. Claro. Y sentía que yo tenía algo que decir con eso, ¿no? Con un grupo de personas que se aparta del mundo para repensarse, para ser atravesadas por un material artístico, y sentía que también podía ser humildemente un pequeño tratado sobre la interpretación, ¿no? La película, tratar temas que me ocupaban, que me preocupaban, de una manera muy, muy profunda, pero al mismo tiempo, o sea, muy profunda en el sentido de que es muy personal, pero de una manera muy, muy sencilla, ¿no? La peli no la siento nada virtuosa a nivel cinematográfico, o sea, que está hecha de una forma, sí, muy clara, ¿no? En ese sentido. Sí, muy Muy transparente. transparente. Y eso, intentando aunar pues, los temas que me importaban y poniéndolos ahí. Claro que sí. Bueno, y aparte, una de las cosas que se agradece mucho es esa frescura y esa capacidad de alejarte precisamente de los encorsetamientos que a veces pues dicta la industria o que a los que como creadores pues estáis sometidos, y esa capacidad de que la película, no sé, como si palpitara de alguna manera, no sé cómo conseguiste. Dices que no es muy virtuosa a nivel cinematográfico, pero sin embargo sí que transpira una serie de cosas que yo creo que son muy difíciles de captar por una cámara. Ojalá, ¿no? Sí, sí que creo que el regalo que me ha traído la peli es que comunica, ¿no? Em, de alguna forma creo que a quien llega le llega a un lugar como
sí, de esa forma, ¿no? Transparente y quizá honda. Creo que me atreví a hablar de temas profundos con una aparente ligereza, ¿no? A hablar de temas como la muerte, la maternidad, la amistad, la propia interpretación, pero al mismo tiempo con mucha franqueza, ¿no? Es decir, es que yo salía con mis amigas, muchas veces hablo así y esto puede ser una película. Yo también me lo preguntaba, ¿no? Es decir, narrativamente no es nada convencional, hay gente que dice, es que no pasa nada, pero no sé qué ha pasado, que me ha gustado, ¿no? O me ha llegado, ¿no? O que son películas quizá más como de acción mental o de viaje interno, ¿no? Los conflictos, digamos, no ocurren en el metraje, sino que ya han ocurrido, ¿no? Y ahí es un lugar donde se van procesando esos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene mucho que ver esa libertad con la que yo tuve, que está hecha desde una absoluta libertad, tiene que ver con que está hecha con un presupuesto pues muy acotado, como decía, unas condiciones de trabajo en realidad muy idílicas, como que no siento que yo escribo sabiendo cómo lo voy a producir. Entonces, no es como una escritura en abstracto, sino que yo sé para quién escribo, he hablado con estas actrices, amigas, mujeres que adoro, que me encantan, su forma de ver el mundo, su forma de nombrarlo, su forma de actuar. Entonces, y digamos, tengo la casa, o sea, encuentro la casa y yo les digo a los ilusos, si me dais 15 días, no sé cómo, pero la voy a hacer, como sea. Yo vengo del underground, entonces también hay algo como de, es que me voy a apañar y de alguna manera, sí, o sea, es un acto muy kamikaze en realidad. Y muchas veces cuando yo llamaba a las jefas de equipo, tal, que además llamé a un montón de mujeres jóvenes en las que tuve que confiar y fue recíproco porque yo tampoco tenía nada que mostrarles como para mostrar que iba a poder hacer la peli, me decían, ¿pero en 15 días se va a poder rodar esto? Y yo digo, ¿sabes qué pasa? Que lo que hagamos en esos 15 días será la película. Entonces, como sea, eso va a ser la película y no al revés, ¿no? Es decir, trabajar de una forma posibilista, materialista y decir, para mí lo que tiene que prevalecer y creo que si tiene algo valioso la peli es eso, es que los propios valores de la película tienen que estar en cómo se rueda la peli. Entonces, las chicas están bien, las chicas no pueden estar mal mientras se rueda, ¿sabes? Eso sería trampa. Y los valores de sororidad, de vulnerabilidad compartida, de que compartirnos nos puede hacer mejores, de ser comprendidas, de ser escuchadas, de que haya un aire que te apetezca estar ahí, eso tenía que estar en el rodaje. Entonces, De confianza. de confianza y de, bueno, de abrazo, ¿no? Que quiero pensar que tiene la película, tenía que estar en el propio ambiente de rodaje y con esa esperanza y rodábamos, ¿no? Con la idea de que muchas veces en cómo se rueda la peli hay algo de todo eso en la forma final, en la película, ¿no? O sea, que el fondo y la forma estuvieran en armonía, ¿no? Creo que ahora también hay tantos productos audiovisuales donde se dice que son feministas, que no sé qué, que los cuidados y tal, pero que luego cuando lo estás rodando no tienen vista muchísimo, ¿no? La filosofía de trabajo con lo que después se vende, que es el resultado final, que en ese sentido, bueno, yo intenté que eso prevaleciese más que a la forma final, es decir, no agarrarme muchísimo a la idea perfecta de una película, porque aparte soy súper perfeccionista, entonces no hubiera hecho nada. Es verdad, o sea, y decir, bueno, pues lo que rodemos será la película y lo trataré con todo el amor que pueda. Es verdad que ahí tengo a los ilusos que confían en mí, hacen esta apuesta financiera, pequeña pero enorme, o sea, es que el cine es carísimo. Y ahí tengo una confianza brutal, ¿no? Por su parte, o sea, es verdad que en ese sentido soy muy afortunada, pero que también es verdad que me adapto muchísimo a esas condiciones, ¿no? Y para ellas escribo. Para quien no sepa lo que es la filosofía ilusa, ¿podrías explicarnos ese porque es casi una filosofía, ¿no? A la hora de enfrentarnos también al cine, a la creación, a la industria de este país. Total. Bueno. Total. Pues, bueno, los Ilusos Films son los productores de la película y detrás están Jonás Trueba y Javier Lafuente y digamos que cuando digo filosofía ilusa, fíjate, creo que lo más objetivable de todo eso, más allá de que te guste o no te guste ese cine, y más allá de la estética del cine, creo que sí que hay un posicionamiento súper potente en cuanto a la producción. Son películas hechas de forma muy independiente, hasta hace muy poco no tenían ni siquiera ayudas del Estado, o sea, no las llegan a conseguir por movidas de puntos y cosas así, pero sí que es cierto que es una filosofía que consta en que el equipo, cuando se va a casa después de currar, quiera ir al día siguiente a rodar. Esto no es nada evidente, los rodajes son muy duros, ¿vale? Entonces, digamos que hacen una película que se llama Los Ilusos, que es su primera peli, y ahí hacen una forma de... Bueno, es un proceder, una forma de curro
que es verdad que son películas, pero decimos que son pobres de lujo, o lujo pobre, que son películas hechas con, digamos, con pocos recursos, pero los necesarios. Y que dan como resultado películas que son, pues eso, muy posibilistas, muy a pie de calle, las ficciones son muy, muy finas, ¿no? Muchas veces están rodadas en Madrid, las personas y los personajes se parecen mucho, ¿no? Hay como algo ahí que creo que si ves la filmografía ilusa, pues hay muchas cosas en común. Creo que yo le doy mi propia perspectiva, evidentemente, y que hay muchas cosas que son diferentes a las otras pelis de Jonás, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer un cine independiente, un cine también con elencos libres, ¿no? Donde nadie, o sea, libres en el sentido de que muchas veces somos los mismos actores los que lo hacemos, pero no somos actores que en la industria tenemos un especial nombre, o por lo menos al principio, ¿no? Y sí, creo que hay un amor por el cine que estructura un poco todas esas producciones, ¿no? Uh-huh. Háblame un poco del guión propio. Quería que me hablaras una cosa porque parece que la película está hecha sola. Parece que hay mogollón de improvisación, de que todo surge como espontáneo, porque, bueno, pues esa es una de las virtudes que tiene la película, por supuesto, y que las actrices también lo hacen posible. Pero recuerdo que cuando te entrevisté me dijiste, no, es que está todo muy escrito. Entonces quería que me hablaras un poco de eso, porque me parece muy curioso, no sé si os habéis dado cuenta de que ellas en ningún momento parece que estén, no sé, interpretando algo, y sin embargo es así. Es genial. La verdad es que me gusta estar en un sitio de guionistas porque muchas veces en los coloquios me decían, porque no hay guión, ¿no? Me halaga que me digas que no hay guión porque eso hace pensar que realmente las actrices han hecho posible lo que es imposible, que es que hacer parecer, ¿no? Que realmente la vida está ahí vibrando y que las palabras brotan de forma espontánea, ¿no? Es cierto que hay momentos muy concretos donde, digamos, el propio dispositivo de rodaje yo necesitaba que estuviera más improvisado, pero son los menos, o sea, no es para nada la mayor parte de la peli. La peli es muy literaria en realidad, es muy conceptual, casi que escribo cada personaje, por supuesto, como trajes a medida, digo, para cada actriz. Luego os cuento también que hice unas entrevistas, bueno, os lo cuento ahora, hice unas entrevistas personales con cada una de ellas acerca de los temas de la película, ¿no? Y digamos que a partir de eso yo escribo el guión. Ajá. No es que yo tenía como la idea, obviamente tenía cosas escritas, tenía la obra de teatro escrita. De la propia peli. Sí, que sí, luego me di cuenta de que no quería hacer teatro y que la obra era impresentable y que en realidad lo que quería era registrar cinematográficamente a ese grupo que se aparta a una casa tal para enfrentarse a esos materiales. Entonces yo escribo esa primera versión del guión, pero es cierto que después en momentos muy concretos del rodaje para mí lo que prevalece es la vida. Entonces sí que hago pequeños, o sea, sí que tengo mis trucos y mis procederes, también porque he estado en muchos rodajes y como actriz he vivido muchos encorsetamientos también, para que ellas estén a gusto y que de alguna forma todo lo que suene acartonado, todo lo que suene escrito se pueda limar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo mucho cuidado con eso, o sea, atiendo muchísimo al presente puro, o sea, creo que si algo tiene el cine es que puede registrar como los comportamientos a medio hacer, que para mí eso, a diferencia del teatro, me parece mágico, ¿no? Como que hay una sutileza, como una vida casi abocetada, que el cine tiene la capacidad de registrar, y a mí me encanta eso, ¿no? Como una interpretación que parece que no está decidida, ¿no? Que está ahí como que son probaturas, como, ay, ¿y si lo tiro por aquí, no? Y esa duda, también ese temblor me interesaba mucho. Y luego también tengo unas actrices maravillosas que hacen parecer que los textos no están escritos, ¿no? Pero también suelo decir que el texto está escrito, pero está sobre todo acordado. Es decir, yo necesito que ellas pongan sus propias... Sí, o sea, las llamo también por eso, no las llamo solo como actrices e intérpretes, sino que las llamo también como artistas y como mujeres, ¿no? Y que me importa un montón las cosas que han vivido y lo que cada una puede aportar a la película sobre los temas de la peli. Entonces, los materiales son autobiográficos en su mayoría, lo que ves que están pasados un poco por mi pluma y por mi escritura y por lo que la película pedía, ¿no? Entonces, ¿está súper escrito? Sí. ¿Está también hecho muy a medida para cada una? También. Y
y después que en rodaje también hay momentos donde prevalece un poco la improvisación, o por lo menos yo atiendo mucho a que de pronto pues hacemos tomas donde se vuelve otra vez sobre el texto, les digo que lo hagan con sus propias palabras, así que se va limando eso, porque para mí era súper importante que sí, que estuviera vibrante, que estuviera tembloroso el comportamiento, ¿no? Que no fuera un comportamiento decidido y súper virtuoso a nivel actoral. Finalmente puede parecerlo en algún momento, pero realmente para mí no era lo más importante. Para mí era más importante que estuvieran ahí las personas que las actrices. Ujú. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Chacho? Bueno, hola, soy Sheila, vengo de parte de un club de cine que tenemos en Fuenlabrada, al que estáis invitadas, por supuestísimo, en Librería Bravo. Y quería preguntarte, a nivel visual, ¿cuáles han sido tus inspiraciones de otras películas? Porque recuerda muchísimo a Las Vírgenes Suicidas. 5 chicas, o sea, eso como esas conversaciones que tienen las hermanas Lisbon en esas habitaciones cerradas para siempre, ¿no? Y me recuerda mucho a todas las películas de Sofía Coppola, La seducción, esos colores suaves, esas imágenes tan visuales, planos muy fijos. Y quería saber un poco cuáles han sido tus inspiraciones visuales de otras películas, o si te ha salido todo de la cabeza. Gracias. El verano es fundamental en este caso, para la paleta, digo, de colores. Es fundamental, el lugar también, ¿no? La casa es como muy... En realidad, cuando encuentro la casa es cuando decido que puedo hacer la película. El propio personaje Mercedes es la dueña real de la casa. Sí. Y cuando conozco a Mercedes digo, es que tiene que aparecer en la peli. O sea, casi es inmoral retratar esta casa que ella ha levantado con sus manos sin retratarla a ella, ¿no? Pues mira, te diría que, o sea, sí que es verdad que evidentemente, ¿no? Están estas historias de mujeres encerradas como esperando algo. La película realmente nace en el momento en el que yo asisto a la muerte de mi aitá, de mi padre, alrededor de su cama, ¿no? Con todas las mujeres de mi familia. Yo vengo de una familia de muchas mujeres, somos 3 hermanas, pero había además 2 mujeres que estaban ayudándonos a cuidarle porque él estaba muy mal y mi mamá. Entonces, de repente éramos como 6, ¿no? 6 días alrededor de la cama acompañando a que muriera mi aitá, ¿no? En mi casa familiar. Y fue una semana. La gente, como digo en la película, hay gente que muere rápido, pero en realidad la muerte, aunque en las pelis se suele morir la gente como en una escena, y a veces yo he tenido que actuar la muerte, ¿no? Y de eso también hablamos, ¿no? De esa doble naturaleza de la actuación, que a veces estás viviendo algo, estoy discutiendo con mi pareja y digo, ay, esto lo voy a usar luego, ¿no? O sea, que es una vida un poco doblada y esquizofrénica. Pero bueno, a partir de aquella imagen a mí me recordó mucho como esa imagen de 6 mujeres casi una semana, porque todas queríamos asistir, pero nos acababa de morir, ¿no? Es un momento muy transformador, muy potente, muy difícil, pero al mismo tiempo muy revitalizante, ¿no? De alguna manera, porque entiendes algo muy profundo del hecho de que estemos aquí, ¿no? Y a mí me recordaba mucho a toda esa literatura victoriana de mujeres encerradas. Creo que también Coppola en Las Vírgenes, ¿no? También se nutre como de ese imaginario, ¿no? Y todas las hermanas Bronte y todo ese mundo de mujeres, digamos, esperando muchas veces cartas de soldados que se han ido o de marineros, o como algo de un hombre que venga a salvar la propia casa de Bernarda Alba, ¿no? Que está el vecino. O sea, que hay como mucha literatura de mujeres encerradas, desesperadas, y en este caso dije, qué increíble que no estamos esperando la carta de ningún soldado ni la visita de ningún vecino, estamos esperando a la muerte, ¿no? Que en este caso era una dama, ¿no? Venía ahí y digamos que aquello como que estética, o sea, toda esa línea estética y literaria vino como también a salvarme y decir, ay, si uno estas 2 cosas. Y de pronto escribí esta obra de teatro sobre unas hermanas encerradas alrededor de una cama, ¿no? Y pensé en hacer esta obra de teatro. Entonces, creo que hay toda una herencia literaria, estética, como de una literatura eso, de mujeres como con una falta también de libertad y desesperadas de alguna manera, o que están esperando noticias del mundo, ¿no? Como si no pudieran acceder ellas al mundo por sí mismas, que había algo ahí que siempre me había, Mujercitas, ¿no? O sea, que me había apelado mucho y sentí que yo con esta vivencia de esta familia tan llena de mujeres y de mujeres muy dramáticas, que mis hermanas todavía son más dramáticas que yo, pues no sé, que yo tenía algo que contar alrededor de eso. Entonces hubo como en realidad fue aquella imagen como semilla la que me hizo disparar todo ese imaginario que estaba ahí, ¿no? También siguiendo un poco con las referencias,
Se ha hablado también del cine de Jacques Rivette, aparte del de Romer, que bueno, que a Jonás Trueba siempre, el pobre, le están, le están colgando ese San Benito. Pero en el caso de las chicas están bien, no sé si conoces el cine de Jacques Rivette, pero él imbrica muy bien lo que es el teatro con la vida, con la representación, o sea, utiliza una serie de capas muy interesantes que creo que también están presentes en la película, y no sé si para ti era un referente. Fíjate, Rivette tiene una forma de tratar el teatro como más surrealista y tal, que no está tan Es verdad, sí. escenario. Pero una de las inspiraciones así potentes tiene que ver con Matías Piñeiro, que Sí. es un director argentino que ha hecho pelis con el mismo elenco de mujeres, una y otra vez, Sí. de las expiriadas, que se llama, que son personajes femeninos de Shakespeare, y va haciendo como versiones de eso. Estéticamente también es un cine como pues muy independiente, que retrata a sus amigas, a su gente de alrededor en Buenos Aires, luego se ha ido también a Nueva York, a otras ciudades, pero digamos que hay un cine ahí como que me resulta muy interesante, como también Milagros Momentales. No sé si habéis visto una película que se llama Abrir puertas y ventanas, que son de 3 hermanas que también se les ha muerto la madre, me parece, y están ahí medio huérfanas en una casa, encerradas. O sea, que sí que hay luego referentes de un cine también. Es que, si me fijo en Sofía si me fijo en Sofía Coppola, está súper guay para el dossier y eso, pero yo sabía que a nivel de producción y a nivel de tantas cosas, ¿no?, me quedaba muy lejos. Entonces creo que también es importante ver el cine de cineastas que te hacen sentir que puedes hacer una película, y no de una forma mega glamurosa, ¿no? O sea, yo creo que lo que he aprendido con Jonás de alguna forma es como hacer un cine muy pegado al suelo, y creo que hay cineastas que cuando los ves dices, yo también puedo hacer una peli, ¿no? Porque jamás me sentiría como Sofía Coppola. No vengo ni de esa familia, en mi familia no hay ni un artista, vengo de un pueblo. Es decir, que es que, claro, mi situación es tan diferente, que de alguna manera a mí lo que me ha ayudado también es a ver esos cineastas que hacen un cine pues más pegado al suelo, ¿no?, y menos glamorizado. Hay también otra cineasta que me encanta, que se llama Sophie Le Tourneur, que no ha estrenado, me parece, no sé si ninguna peli o igual alguna, pero es una cineasta que os súper recomiendo. Sus pelis están en Movie, y hace retratos como de sus amigas o de súper locos. Yo no soy tan trash, me encantaría, pero no soy tan libre como ella, pero también había una mezcla, ¿no?, como de un tipo de cine pues más estético, más literario y todo eso, y luego algo también un poco más gamberro y más divertido y más ligero, ¿no? Entonces he intentado unir esos dos mundos, pero evidentemente hay ahí toda una inspiración casi literaria, estética, que sobre todo quizá lo estetizamos un poco más en la obra de teatro, ¿no? En la obra de teatro quizá ahí nos atrevíamos más con los vestidos y la luz también. Pero todo es súper humilde, al final era una habitación pequeña con una camita, pero sí. Pero luce muy bien. Luce bien. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, lo primero que quiero decirte que la película es completamente inspiradora, es preciosa y es un retrato de la cotidianidad entrañable. Y quería preguntarte, porque hemos mencionado antes que el guión es como muy literario, si tienes pensado en algún momento dar el paso a publicar algo que hayas escrito, ya sea un poemario o el guión original que estaba hecho, aunque no pueda ser representado en teatro, si alguna vez has pensado en publicarlo o en escribir algo más. Muchas gracias. Pues no lo sé, yo tengo como un complejo medio. O sea, por una parte es verdad que llevo escribiendo toda mi vida, pero siempre lo he hecho de forma privada, ¿no? O sea, nunca he pensado que fuera muy compartible lo que escribo, pero sí reconozco que tengo ahí como una habilidad, ¿no? Como habilidad en el sentido de cierta facilidad, pero sobre todo porque amo mucho las palabras. O sea, tengo como una relación muy profunda y muy necesaria con las palabras. Pero no lo sé, sí que es verdad que al principio con el guión me lo propusieron en un momento, por eso de que es. Pero no sé, me cuesta pensar que es tan valioso. Me da mucho respeto, lo de los libros me da mucho respeto. Pero yo de pronto lo he visto muy sensato, ¿no? Sensato, mira. Pues no lo sé. No lo sé, pero a veces sí pienso, quizá escriba. También hacer cine es tan difícil, ¿no? Y al final escribir, pues es súper difícil. El mundo literario, por supuesto, ¿no? Me da mucho respeto, insisto, y conozco a mucha gente que publica, o escritoras, amigas, y es muy difícil también vivir de eso. Pero no sé, yo creo que
yo tengo una relación más potente quizá con la palabra hablada, la palabra viva. Creo que hay algo de eso que yo me encuentro más, ¿no? Entonces, veremos. Hola, ¿qué tal? Soy Ariel de Black Am, una red audiovisual novel. La película muy auténtica, encantada de verla. Desde el principio, la interpretación me dejó la duda de, como habéis dicho, está guionizado, porque está en el límite tan auténtico de que sucede en un presente, se nota que se están escuchando completamente y solo pude diferenciarlo cuando vi la obra de teatro y vi que se estaban escuchando, pero se notaba el guión. Entonces, cuando has dicho que estaba todo guionizado, se me ha derrumbado toda la idea. Digo, o sea, es por entender el proceso. Ha sido un guante de guión que has hecho para cada actriz, que ha hecho que no haya personaje ni persona. Seguramente si hubiera un velo, pero que estaba tan pegado a la piel, supongo, ¿no? Que ha mostrado esa autenticidad en el presente, ¿no? Y el sapo también, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el símbolo? Ya está, eso es. Muy bien, personaje principal. A ver, ¿por dónde empiezo? Sí, o sea, es cierto que yo escribo muy para cada una de ellas, insisto, son mis amigas previamente, yo conozco sus biografías, a cada una la conocía de algo diferente, Irene y Bárbara ya eran amigas, entonces para mí también era importante esa relación, poder traerla a la película, porque me parecía bonito que también a veces entre amigas hay como hermanamientos, este trabajo es muy intenso y hace que de pronto haya encuentros muy particulares. También me gustaba mucho la idea de que las dos más jóvenes pues estaban más cortadas, ¿no? Como también esa diferencia de las dos parejas y también entre ellas no se conocían y digamos que intenté como astutamente poner esa riqueza de la vida misma ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo no deja de ser una película coral donde yo no tengo la capacidad realmente de hacer un retrato fidedigno de cada una de ellas porque son seres súper complejos y mucho más grandes de lo que una película puede retratar, ¿no? Y además que era importante hacer un retrato de grupo. Entonces, me afano, digamos, o me centro en intentar casi que cada una aporte casi un tema y intentar dentro de sus rasgos caracteriales como sacarle punta a unas partes de cada una, ¿no? Entonces sí que le intento dar como un color a cada una también que sintieran que artísticamente y que actoralmente tenían algo por donde tirar, ¿no? Que no se sintieran tan desnudas o que no pudieran sentir que al final un rodaje es un lugar súper artificial, o sea, para que parezca que eso no es artificial, realmente tienes que hacer un trabajo enorme, ¿no? Para que se sientan ellas libres de estar respirando, de estar contando esas cosas. Entonces tenía que hacer como un ecosistema muy delicado, donde yo sabía además que lo que ellas me estaban compartiendo para mí era del orden de lo sagrado, entonces la atmósfera de trabajo tal tenía que ser todo como muy cuidado, era un equipo muy pequeñito. Entonces, es cierto que escribo muy para ellas, hago una primera versión de guión, se lo paso, la reacordamos, porque había cosas incluso que me habían contado que ellas luego no querían compartir o la querían compartir de otra manera, o sea, como que ahí, y que yo hasta el último día era como hasta donde queráis y como queráis, y vamos a hacer de esto un proceso que también sea para vosotras, que sea enriquecedor, ¿no? Por ejemplo, siento que el tema del duelo, ¿no? De la pérdida, en el caso de Itziar, la chica rubia que habla después en euskera, pues tenía un duelo mucho menos procesado que en el caso de Elena, que su mamá muere mucho más tarde, ¿no? Y su mamá muere cuando ella tiene 11 años. Y digamos que, jolín, es muy potente lo que ella viene a compartir a la película. Y yo me aseguro mucho que eso tiene sentido para ella y que tiene un sentido, pero no solo terapéutico, que si quieres también, pero también porque creo que cuando se comparte desde la honestidad y desde la intimidad, se pueden hacer cambios en los demás, ¿no? Y eso reverbera de otras maneras y puede ayudar a alguien, ¿no? Está hecho con esa esperanza, con la esperanza de que el testimonio de la vivencia de cada una pueda ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, quizá a veces has sentido, o sea, cuando digo que la peli trata sobre la actuación,
para mí también era como una oportunidad, porque a mí el hecho de actuar me encanta, es un oficio que me hace profundamente feliz, me parece alquimia pura, me sigue pareciendo un misterio, no sé cómo se hace. Entonces siempre tengo conversaciones con otras actrices que creo que a veces también se guardan muchos secretos acerca de cómo se actúa, o sea, que me parece como todavía un misterio el que, bueno, para mí me parece como una fuente un poco inagotable, ¿no? Y entonces, cuando para mí era una oportunidad de hacer un pequeño tratado humilde de interpretación. Entonces hay como muchas maneras, muchos tonos de interpretación. Por eso también el tono es un poco raro, ¿no? Como que la obra de teatro de pronto es como más literaria y más compuesta, pero después hay momentos pues, que parece más como una peli más de verano, más ligera, más gamberra, cuando vamos a las fiestas, o otros momentos donde puede tomar casi un tono más místico, más confesional, a veces más costumbrista, pues más estilizado. Digamos que hay como diferente, o más de cuento, de fábula, ¿no? Todo lo del sapo, el príncipe, tarara. Entonces, para mí era importante como incluso eso, ¿no? Que hubiera como diferentes tejidos y diferentes tonos dentro de la propia peli. Entonces, por ejemplo, sí que hay algunos momentos, por ejemplo, cuando estamos jugando a Hola, soy Chas, hoy estoy aquí, pues para mí ahí prevalecía el juego. Entonces había un guión donde yo les había puesto que decían cosas sobre las demás, pero les decía, no, en cada toma me decís algo diferente. De hecho, está rodado el plano de todas y el plano de cada una por separado. Luego en sonido flipé. Pero para mí era mucho más importante que hubiera presente, que hubiera juego real, que hubiera inconsciente desatado, que estuviera pactado, porque me parecía ridiculísimo. Es decir, lo que estaba escrito me daba igual, ¿no? Lo que importaba era no lo que se decía, sino el hecho de decir mismo. Y cómo el juego a veces te revitaliza, ¿no? O, por ejemplo, cuando en la obra de teatro entro y digo, muy bien, chicas, ¿qué tal? Y te da, pues eso, por ejemplo, no estaba pautado. Pero claro, como yo estaba actuando y soy la guionista, pues tenía esa capacidad también de poder tirar el guión por los aires. Y de hecho, en una de esas que yo entró una chica como a mover algo y es como, no, que estamos todavía rodando. O sea, porque a veces había como una confusión buscada, precisamente, ellas lo sabían, o sea, yo no les estaba engañando, ellas sabían dónde se estaban metiendo, fueron muy temerarias, yo también, pero de alguna forma sí que yo estaba buscando pequeños momentos de libertad y de espontaneidad, pero son los menos los que no están escritos. Hola, pues primero que nada solo decirte que tu peli y escucharte hablar de ella ahora es completamente inspirador en muchísimos sentidos. Gracias. Y yo tenía hablando de lo pactado y no pactado, a mí me dejó helada el momento en el que Bárbara, creo que es Bárbara, te mira directamente como a ti, a la cámara, y te empieza a hablar. Entonces como que siento que en ese momento, si ya nos sentíamos como testigos de algo muy íntimo, de la nada cuando ya te está hablando a ti como que es como muy fuerte o no sé. Y quería saber si eso era como también pactado o si surgió en el momento esta idea de repente como romper la cuarta pared y que fuera más que nada, o sea, que se sintiera de la nada que era como para nosotros. Entonces no sé, como que quería saber si eso cómo surgió o si ya era planeado. Sí, era planeado. Obviamente, tú imagínate que en el rodaje se le pones la cámara ahí. No, pero mira, me gusta esto que dices, que creo que yo no he inventado la mirada a cámara, la han hecho tantísimas cineastas antes, ¿no? Y a mí lo que me asustaba era que pudiera parecer algo casi que te distanciara, que te sacara de la peli. Y me encanta que digas que ese momento en realidad entras más en la película, pero en el fondo es un elemento hiperdistanciador, porque estás explicitando, estamos en una película, hay una cámara, soy una actriz, o sea, realmente podía explotar la peli por los aires. Cuando estaba en el guión, la gente me decía, este momento, y yo, bueno, lo rodamos, y si luego, de hecho hice una versión sin eso, después en montaje. Pero para mí lo ideal era que no fuera disruptivo, sino que fuera acogedor. Que llegue en un momento de la película donde ya la película se ha explicitado que ya es una película. O sea, en realidad hay muchos momentos muy metacinematográficos, ¿no? También cuando Itziar le dice, mamá, me encantaría que estuvieras viva para ir al cine contigo a ver esta película. O cuando Elena le dice, te doy un beso de película. O sea, hay algo de que ya finalmente también las actrices se van adueñando de la propia película, ¿no? Y esto en concreto de Bárbara, en las entrevistas yo les preguntaba como que quién era la cámara para cada una, ¿no? Porque creo que cuando estamos haciendo algo siempre tenemos una idea de cuál es la mirada que nos mira, ¿no? No tienes por qué ser actriz, pero siendo actriz, imagínate, pues todavía mucho más, ¿no? Vivimos como
totalmente esclavizadas por una mirada ajena, ¿no? Pues muchas veces la mirada ajena a la que te da trabajo no te lo da, pero más allá de eso, y siendo mujeres, creo que también hay una mirada masculina, ¿no? Que ha determinado nuestra vida, nuestro comportamiento y mil cosas, ¿no? Y le pregunté que quién era la cámara para ella y me dijo que para ella era una mujer. Y ya eso a mí me rompió la cabeza, porque dije, qué curioso, porque para mí la cámara siempre ha sido un hombre. ¿Por qué? Porque casi siempre la persona que está operando la cámara es un hombre. Eso lo primero. Y le dije, sí, es una mujer. Y me dijo, sí, o sea, para mí es como una amiga, como una vieja amiga, que siempre sabe cómo estás. Tú puedes decir que estás bien o mal, pero estas amigas que te ven y dices, buf, esta está fatal, ¿no? O sea, como que te ve. Y dije, joe, qué hermosura y cómo hubiera cambiado mi vida de actriz. O sea, ya ahora para mí, amiga. Pero quiero decir que me pareció como una lección maravillosa que Bárbara me traía, ¿no? Y me pareció como hermosísimo pensar que la cámara es una vieja amiga que te ve a través de cómo estés hoy, ¿no? Y entonces pensé que era algo súper valioso y súper único y que si alguna de nosotras podía mirar a cámara era ella también por su trayectoria, ¿no? Y sentía que ella también traía eso, ¿no? Y traía como una sabiduría un secreto más profundo, ¿no? Con la cámara y también creo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto de la maternidad, el tiempo, las películas, cartas al futuro, cómo las películas que hacemos nos van a sobrevivir. Siempre cuando acabo una peli digo, Dios mío, yo me moriré esto. No sé si lo verá alguien o no, pero finalmente me va a sobrevivir. Es muy loco, el cine es muy loco con eso. Y pienso, güey, cuando eres madre y puede acceder tu hija o tu hijo a poder acceder como a unas intimidades a través del tiempo, ¿no? Siempre nos pensamos cómo era mi madre cuando era joven, ¿no? Como que hay ahí como... Entonces pienso, wow, que me peta la cabeza, ¿no? Como la maternidad, la actuación. Entonces pensé que era precioso que Bárbara pudiera hacer esa mirada y que sí, y me gusta que no ha habido como una mirada distanciadora con respecto a eso. O sea, al revés, ¿no? Normalmente la gente no me ha hablado de eso. Y es un momento hiperliterario, porque está leyendo una carta de las más extrañas. Nadie se ha quejado de eso. No sé, es como que... No sé qué pasa ahí. Hay algo ahí que ocurre, ¿no? Y me gustaba también estar ahí con ella y de alguna manera yo me aparto del plano, o sea, como que es algo que hacemos juntas, ¿no? Y eso me parecía hermoso. Con respecto a Bárbara, bueno, se incorporó su embarazo real, por lo tanto, quería preguntarte, que tengo esa duda, ¿cuánto fue el proceso de elaboración del guión? Porque, bueno, al incorporar Sí. ese personaje con un embarazo real, también era... ¿no? Había ahí muchas cosas de riesgo. No, loquísimo. Yo hice una primera versión del guión donde Bárbara no estaba embarazada y quedé un día con ella y me dice que estoy embarazada. Vale. Pues entonces dije, vale, entonces no rodamos o sí rodamos. Y me dijo, es una chica, y dije, vamos a rodar. O sea, que también fue como que digo, siempre que esa niña a mí me ayudó a hacer la película, a reunir el valor. Y dije, lo voy a incorporar y además también es para ella la peli y la hacemos con ella también, ¿no? Como... Y dije, ¿tiene que ser este verano? Es perfecto, en realidad. Me dio mucho susto al principio y después reescribí el personaje para que estuviera embarazada. Bueno, primero, muchas gracias por la peli y por esto. Me parece un lujo y un privilegio muy grande. Y después, o sea, más allá que ustedes 5 me gustan mucho como colectivo y como individuo, me pasa algo con Mercedes y con la niña que, o sea, es como... Si la peli ya es como muy dulce y muy tierna, esos dos extremos me parecen muy, muy... No sé, la vida también ahí. Y me llamó mucho la atención cuando dijiste esto de Mercedes, que como que venía con la casa. Y pegada. Y un poco también de dónde sale esa niña y cómo fue el tratamiento de ese personaje que se ve como tan puro. Y siendo una niña, no sé si podría ella manejar como esto de persona a personaje. Gracias por la pregunta. ¿En serio? ¿Sois mi amigas? Vale. Suelen pasar esas cosas, está bien. Transferencia de... Da miedo, pero está bien. Neuronas espejón. Pues, a ver, empiezo con Mercedes, que es una tipa maravillosa, nunca había actuado. Ella es amiga de una amiga y esta amiga, que de hecho hace el vestuario y el arte de la peli,
me dijo siempre que, o sea, desde que leí el guión y me hablaste de este proyecto, siempre pensé en esta casa, que es una casa para mí querida y mágica, de esta mujer y no sé qué, pero es que como te la enseñe y no te guste, me voy a enfadar contigo, y entonces igual no quiero hacer la película, entonces, a ver, y dije, bueno, ya casi sin presión, ¿no? Digo, vale, voy a ver la casa. Y fue poner un pie, o sea, así como empieza la película, que estoy ahí en el jardín, y como que lo sentí, o sea, sin ver la casa, pero dije, aquí pasa algo, ¿no? Y en la puerta de la casa es un antiguo molino del siglo XVII, luego fue bueno, es una casa increíble, la verdad, que ella heredó en ruinas y realmente la reformó entera y es como una especie de western castellano. Ella merece un western castellano porque es una mujer increíble. De hecho, le llaman la Erin Brockovich de Nistal porque descubrió además una movida con el agua. O sea, es una mujer increíble realmente. Una periodista que estás hablando. Me voy a ir a montarme una casa rural. Eso es, fue una casa rural un tiempo y ahora ya ella acabó un poco hasta el moño de acoger a la gente y ahora vive ella allí. No sé, es que tiene una... O sea, vive medio entre la fantasía y la realidad de una manera muy valiente y muy increíble. Es una mujer con los pies en la tierra, pero que ha decidido apartarse del mundo y, digamos, vivir en su propia realidad, ¿no? Y la película tiene algo de eso. Es una especie de vergel y de paraíso en medio de un pueblo castellano, que todo bien y tal, pero cuando van a comprar, o sea, se ve ahí, bueno, pues es Castilla profunda y que de hecho no tienen ayuntamiento, pero que el ayuntamiento de al lado nos decía, ¿de verdad queréis rodar aquí? O sea, que está como... O sea, que, joder, entonces es bonito también que el camino es real, el camino, las fiestas son reales en el pueblo, entonces realmente a mí me interesaba también esa voluntad de que las chicas también es un esfuerzo, o sea, es una utopía, no es tan fácil estar bien. Y muchas veces las actrices vivimos en otra, o queremos, o creo que cualquiera que se dedica al arte, ¿no? Quiere como que la vida sea más vida de lo que es, y intentamos que la vida sea más valiosa de lo que aparentemente es, y entonces hay algo en ese gesto suyo muy potente, muy valiente, y que me interesaba mucho y que la admiro mucho como mujer. Y además había una pintada en la puerta de la casa que decía, que sigue diciendo, aquí se cura el espanto. Y yo sentí, esto quiero que se me cure a mí el espanto. Bonito. Es precioso. Y eso fue como una señal cósmica, así. Y pensé que tenía que estar ella, y en realidad le hizo mucha ilusión, y ahí que estuvo. Y pensé que estaba bien que hubiera más generaciones, aunque sea de forma un poco testimonial, porque evidentemente la película somos nosotras 5, ¿no? Y no podía abarcar mucho más, pero me gustaba también que para mí la presencia de la niña era súper importante. También suelo decir, Julia la amo, pero era la más diva de todas. Trabajar con niñas y con niños es un deporte de alto riesgo. Yo había currado ya, no sé si alguna había rodado con menores, pero yo había currado en el teatro mucho con niñas y niños y más, pues eso de 5, 6, 7, 8... Pero a los 7, 8 siento que se puede ya conversar. Esta niña tenía 5. Entonces, fue muy fuerte. Realmente el personaje suyo había más presencia de la niña todavía, pero luego cuando sentí que estaba rodando era una súper actriz, súper rebelde. Y entonces, claro, hacía así y paraba el rodaje, claro, o sea. Y ya, la tía, eso, súper inteligente, no sé qué, pero eso, pues muy rebelde. Entonces, pues... Yo sabía que con los niños lo que hay que hacer, aunque no hay una fórmula mágica, es adaptarse absolutamente y que para ella fuera placentero estar, ¿no? Entonces yo también sentía que no quería tirar de más. Entonces, bueno, pues fui adaptando el guión y las situaciones muy, pues eso, pues sí, o sea, hiperadaptabilidad, hiperflexibilidad, y también entender que lo que ella me diera iba a ser siempre mejor que lo que yo hubiera planeado. Entonces, evidentemente, tú vas generando situaciones o ruedas más tiempo, ¿no? Por ejemplo, la lectura del cuento. Elegimos ese momento mágico, había más porque la niña era muy genia, pero digamos que también después estoy contenta con su presencia porque tampoco quería engañarme diciendo no es una peli super cookie con una super niña, que es genial ella, pero no, o sea, está ahí. Es una mirada más rebelde, mucho más adelantada. O sea, que es una niña 3.0, que es como gracias a los tiempos ya vienen y están... Pues es que se reía de los cuentos, se reía de los... Me decía, me pica muchísimo el vestido, a tomar por culo, cambia aquí el récord y digo, pues tiene razón. Entonces, bueno, pues ella, ¿no? Como las nuevas generaciones. Sí, es una nueva generación absoluta y traía todo su mundo y su propia mirada, ¿no? Y sí. Perdón, no dije nada del sapo.
el sapo para mí era fundamental. Lo tenía escrito en el guión desde el principio y no sé por qué. Bueno, pues por todo el tema de la fábula, los cuentos, los príncipes y tantos sapos que hemos besado que no se han convertido en príncipes, pues dije, el sapo no está tan majo, es majo y nos mira a través del tiempo también como con una piedad, ¿no? Y había algo de una mirada como muy compasiva. Me gusta esa mirada reptiliana y final y decir, bueno, pues los podemos dejar sapos y no pasa nada. Sí. También. Me gustaba que el chico estuviera con el sapo en la mano. Bueno, eso. Julia, Mercedes. No, muchas gracias. En cuanto a Julia y Mercedes, o sea, Julia entra con la entrada de Mercedes, que entra con la locación, No. o Julia estaba desde un principio y cómo estaba Julia en el combo, o sea, cómo estaba ella vinculada con las 5. Fíjate, a Julia le escribo después, pero siempre había una niña en la obra de teatro. Porque, quizá también porque yo soy la pequeña y he sido como más niña, entonces para mí con la presencia de los niños también en el teatro, ¿no? Como que tienen algo puro, que todavía no son responsables del mundo en el que viven, no sé, que para mí todavía es una presencia que también pone en crisis siempre también la propia actuación, ¿no? O sea, que me gustaba eso, ¿no? Que siempre traen como una verdad y una rebeldía que me parece que para la actuación es súper interesante también, ¿no? Y que las 5 actrices no nos colocáramos, ¿no? Entonces al final es más pendiente la niña y hay algo que reaviva, ¿no? El ambiente. Entonces, no, la niña estaba igualmente... esta niña era una persona que teníamos como cerca. A mí me asustaba mucho que fuera tan pequeña, pero es que me sedujo, es que es una niña increíble. Entonces, pues sí, esa estaba por escrito. Y sí que es verdad que pensé que de pronto Mercedes podía ser como su abuela, que ella pasaba unos días de verano en esa casa. Entonces lo adapté un poco, pero es cierto que la presencia de la niña estaba desde el principio en la obra de teatro. Nos da tiempo a una última pregunta aquí. Acabas de decir que en las fiestas eran reales. O sea, eso no era figuración, era gente que estaba de fiesta. ¿Te imaginas? Sí. ¿En serio? ¡Hostia! Sí, ya tenía experiencia de rodar como feriantes con la Virgen de Agosto, porque nos dieron un carnet de feriantes, en realidad. Para poder ir por todos Ir sitios. aquí para allá y ya he rodado en, bueno, que es mitad ficción, ¿no? mitad documental, ¿no? En situaciones reales con figuración real. Es muy Jumanji, o sea, es muy loco, es muy kamikaze. Y tú imagínate, yo encima estaba actuando, dirigiendo, la música altísima. Luego no sabía qué iba a hacer con los derechos de todo eso, porque era todo... Pero yo quería que hubiera unas fiestas del pueblo, las fechas que más o menos encajaban, justo tenían un fin de semana, fueron 2 semanas y media, y tenían un fin de semana que eran las fiestas del pueblo en Istal. Y dije, bueno, esto es una señal, lo que sea, ¿no? Entonces yo recuerdo reunir a todo el equipo diciendo, bueno, esta noche va a ser una locura, yo no sé qué vamos a sacar de aquí. El pueblo está encantado, o sea, la mejor figuración del mundo, toda la plaza bailando con nosotras y súper majos todos. Y sí, o sea, es muy loco. Y a nivel formal, yo sabía que era un momento atmosférico, o sea, que narrativamente no podía ponerme muy ambiciosa. O sea, realmente Gonzalo, el chico, sí que estaba ahí y entonces le dejaron entrar como al bar del pueblo y tal. Entonces tenía ese momentito, pero si os fijáis, realmente es un momento que es más de explosión de vida y energético que otra cosa, ¿no? Entonces, nada, pues tuvimos que convencer ahí a unas personas, pero en realidad fue... O sea, creo que hay formas de incluir la realidad y de no tener que parar la vida para hacer cine. Es una manera de integrar la vida, acogerla. Evidentemente tiene que estar muy flexible y abierta, pero se puede, en realidad no es tan... Es verdad que cuando trabajas con figuración tal, yo recuerdo, después de la Virgen de Agosto, que claro, yo tenía un personaje, ¿no? Era personaje protagonista, iba a las fiestas de aquí, del barrio, La Paloma, no sé qué, íbamos rodando, era una locura, mucha gente miraba a cámara, bueno, pues, o gente te entra en el plano y tal, más o menos juegas con eso, y hacíamos una pequeña, o sea, un poco el truco es hacer una pequeña red de seguridad de gente más o menos pactada, que no mira a cámara y tal, pero esto fue, bueno, es que de hecho hay miradas a cámara, que a lo mejor no hubieras elegido tú previamente, pero que también la película las acoge y creo que es una película además tan de estas 5 chicas, ¿no? Como que es una película muy controladita, pequeñita, no sé qué, y creo que ese momento, pues se agradece, ¿no? Y que es un momento como
poco más libre y un poco más con el pelo despeinado, que no va mal. Pero sí, era gente real. Bueno, pues muchísimas gracias por todas las preguntas, por asistir. ¡Qué maravilla! Gracias.